Saludos, te estaba esperando. Yo, mensajero de iWAS, te doy la bienvenida. En el programa de hoy iremos más allá de los fines militares de la visión remota, como vimos en el podcast anterior. La visión remota es la adquisición y descripción, por medios mentales, de información bloqueada por la percepción ordinaria como la distancia, blindaje o tiempo. Una forma de percibir algo solo con poderes mentales utilizando un proceso estructurado impulsado por un protocolo diseñado científicamente para adquirir información. Por lo general, un espectador y un entrevistador están aislados con un objetivo, que puede ser una imagen o números generados al azar, en un sobre cerrado. Ninguno sabe cuál es el objetivo y tampoco tienen acceso para verlo. Esto se conoce como el trabajo doble ciego, por lo que el entrevistador no puede proporcionar información al espectador, ya que no la tiene. El entrevistador podría decir, describa la ubicación dentro del sobre, luego el espectador debe hacer bocetos o anotar breves descripciones de palabras. Si ya de por sí la visión remota es un tema controvertido, lo que lo convierte aún más es cuando el mejor visualizador remoto tiene percepciones de varias bases extraterrestres en nuestro planeta. Ese visualizador fue Pat Price. La descripción que acabo de mencionar sobre la visión remota proviene de un personaje importante en este programa, el teniente Frederick Holmes Skip Atwater. Cuando el entonces teniente Skip Atwater comenzó el programa Stargate de visualización remota del ejército de los Estados Unidos en 1978, no tenía idea de que desafiaría a sus espectadores remotos con objetivos como bases subterráneas de ovnis. Atwater no solo trabajó con Robert Monroe para desarrollar su programa de capacitación, sino que también cooperó con Tark y Putor en el SRI y se enteró de un espectador llamado Pat Price, el hombre que por primera vez percibió la existencia de una base alienígena y el cual murió en circunstancias de lo más extrañas. Además, vamos a indagar en uno de los hechos más intrigantes e increíbles en la historia moderna de los ovnis. Veremos cómo esta fascinante capacidad llevó a conocer ciertas reuniones secretas celebradas entre los Estados Unidos, presidentes, visitantes extraterrestres y acuerdos posteriores que surgieron de estas. También cómo fue corroborado por varias personas. Toma asiento y acomódate, porque estoy seguro de lo que te voy a contar hoy te va a interesar tanto como a mí. ¿Comenzamos? My raw impressions are that each one of these target sites is like a different spoke in a wheel. Being in place by a handful of people, helicopters, feeling of control, complex. Get a feeling of sensing and perceiving and emitting relay. Spaceborne platform is in a permanent fixed place. Varios expertos, exagentes y testigos oculares se han presentado a lo largo de los años para compartir su conocimiento de estos eventos altamente clasificados, que siguen siendo secretos hasta el día de hoy y están muy disputados entre los investigadores del fenómeno OVNI. A este cuerpo de evidencia testimonial de qué tales reuniones y acuerdos se llevaron a cabo, ahora podemos agregar sesiones recientes de visualización remota realizadas por el Instituto Farsight utilizando un protocolo científicamente riguroso. Los datos proporcionados por Farsight nos dan un medio independiente para evaluar el cuerpo anterior de testimonios sobre los Estados Unidos. Los presidentes se reúnen y negocian con extraterrestres. Antes de discutir las recientes sesiones de visión remota de Farsight sobre reuniones presidenciales con extraterrestres, entre comillas, necesito explicar lo que ya se sabía de múltiples fuentes sobre tales reuniones. Las primeras preferencias a la reunión de los presidentes de los Estados Unidos con extraterrestres provienen de una carta fechada del 16 de abril de 1954, que fue escrita por un líder metafísico muy respetado, Gerald Light, anteriormente mencionado menos de 2 meses después de que el presidente Eisenhower se reuniera con una delegación extraterrestre en la base de las Fuerzas Aéreas Edwards. La carta de Light describió su relato de primera mano de la reunión y los acontecimientos que ocurrieron después de que una delegación de extraterrestres de aspecto humano llegase en una aeronave de aspecto de platillo. Light describió las expectativas de que la administración de Eisenhower le dijera la verdad al público, pero en su lugar se implementó un encubrimiento de alto nivel. Desafortunadamente, no hubo una corroboración independiente de la trascendental reunión que Light dice haber presenciado. En consecuencia, el relato de Light fue rápidamente descartado, ridiculizado y olvidado por el público en general, como era de esperar.
Durante las décadas siguientes, los denunciantes anónimos ocasionalmente se presentaron para ser entrevistados por un periodista intrépido o valientes investigadores de ovnis, como Timothy Good, que incluía la información en sus artículos o libros de periódicos. El libro de Timothy Good, de 1991, Alien Contact, fue uno de los primeros en publicar detalles de la reunión extraterrestre de Eisenhower. Muy pocas personas están dispuestas a dejar constancia y enfrentarse al escrutinio, el ridículo y los riesgos asociados con hacerse público en un tema tan altamente clasificado. Además, en 1991, un ex estadounidense de alto nivel, el informante de inteligencia de la Marina William Cooper, lanzó su muy controvertido libro, Behold a Pale Horse, donde reveló algunos de los contenidos de los archivos oficiales que presenció y describe la reunión del presidente Eisenhower con diferentes delegaciones de extraterrestres en Edwards y otros lugares en el periodo de 1954-1955. Cooper dijo que la primera delegación no llegó a un acuerdo con la administración de Eisenhower, pero le advirtió de un segundo grupo de extraterrestres que pronto se pondría en contacto. Le dijo a Eisenhower que este último grupo estaría más dispuesto a llegar a un acuerdo, pero que resultaría traicionero y llevaría al planeta por un camino muy oscuro. Cooper dijo que finalmente se llegó a un acuerdo que permitía un número limitado de secuestros de humanos, pero estos aumentaron exponencialmente como resultado de que se dio el permiso. A partir del 2007, surgió un testimonio de primera mano de una serie de testigos que habían estado presentes en la base aérea de Holloman en febrero de 1955, mostrando de manera concluyente por primera vez que se había producido una segunda reunión. El investigador de ovnis, Art Campbell, recopiló varios de estos relatos internos de lo que ocurrió, junto con documentos que corroboran sus testimonios. En resumen, se vio al presidente Eisenhower entrando en un platillo volador que había aterrizado, pero surgieron pocos detalles sobre lo que sucedió y los ocupantes de la nave. Y aquí es el punto donde la visión remota se vuelve la herramienta que faltaba para descubrir el momento. Con los datos de visualización remota proporcionados recientemente por el Dr. Courtney Brown y su equipo de espectadores remotos, un medio independiente para corroborar tales cuentas internas ahora está disponible por primera vez. Además, se proporciona un raro vistazo a estas reuniones altamente clasificadas entre los Estados Unidos, presidentes y extraterrestres y lo que se acordó. Como se explica en un artículo anterior sobre los protocolos de visualización remota del Instituto Farsight, todas las sesiones se llevan a cabo en condiciones ciegas, entre comillas. Simplemente se le dice a un espectador remoto que vea un objetivo, por ejemplo el objetivo X, sin que se le dé ningún detalle. Solo la persona que organiza las sesiones, el Dr. Brown, es consciente del objetivo. Aquí están los dos objetivos que se le dieron a 5 espectadores remotos que participaron en las sesiones. Objetivo 1. La primera reunión entre el presidente estadounidense y extraterrestres de la Federación Galáctica de Mundos durante el siglo XX. Objetivo 2. Parte A. La reunión del nivel más alto entre los Estados Unidos, presidente y o sus representantes y extraterrestres reptiles y o sus representantes durante el siglo XX. La parte B es la primera reunión entre un presidente estadounidense y o sus representantes y extraterrestres del sistema de Orión durante el siglo XX. Si bien hubo diferencias significativas entre los espectadores remotos sobre detalles particulares de las escenas que estaban presenciando, el panorama general que describieron tenía una coherencia muy notable. Este es uno de los aspectos impresionantes de múltiples sesiones de visualización remota de objetivos ciegos por parte de espectadores remotos altamente capacitados y competentes. Es fácil entender por qué los Estados Unidos, la comunidad de inteligencia, ha utilizado la visualización remota durante décadas para complementar la información recopilada por otras fuentes tradicionales. En el caso de los objetivos 1 y 2, los espectadores remotos pudieron confirmar de forma independiente que los representantes humanos de alto nivel, es decir, la administración de Eisenhower, se reunieron con diferentes grupos de extraterrestres que llegaron en naves espaciales a lugares remotos donde se celebraron reuniones. Los extraterrestres vinieron de alianzas competidoras. Algunos tenían un aspecto humano, la Federación Galáctica de Mundos, mientras que otros eran reptilianos, de Imperio Draco, o aliados con ellos, el colectivo de Orión. Algunas de las negociaciones fueron mal, por parte de la Federación Galáctica, mientras que otras llegaron a acuerdos, Draco y Orión. Los exitosos grupos extraterrestres dieron tecnologías a cambio de genética humana o se les permitió establecer bases en la Tierra. El portavoz de los humanos, Eisenhower, finalmente sintió un gran arrepentimiento por regalar algo valioso, nuestro estudio, a nosotros mismos, a la raza humana, por lo que reconoció como baratijas tecnológicas. Por otro lado, los extraterrestres aseguraron un acuerdo. Draco y Orión, sintiendo que habían logrado una victoria significativa sobre sus enemigos, la Federación Galáctica.
Esto sugirió que el lado humano, los Estados Unidos, estaba negociando desde una posición de debilidad, ya que no ven a ninguno de los diferentes grupos extraterrestres como enemigos, sino como licitadores neutrales en una negociación. Por el contrario, los extraterrestres aliados del tipo reptiliano vieron el lado humano de la Tierra como enemigos naturales, ingenuos, perfectos para ser manipulados y explotados mientras fingían apoyo tecnológico. Después de ver las observaciones de los espectadores remotos, hay que apreciar que hablaron en términos generales sobre sujetos humanos y no humanos que se reúnen e interactúan en diferentes lugares, sin nombrar grupos o ubicaciones específicas. Es solo cuando el Dr. Brown analiza sus datos en relación con los dos objetivos que había establecido para sus sesiones, para que surja una imagen más clara de lo que había sucedido. Así es como el Dr. Brown resumió los datos de visualización remota. Verás, hubo una reunión, y no solo una reunión, sino muchas reuniones. Las reuniones fueron entre varios grupos extraterrestres, y uno o más presidentes de los Estados Unidos y sus representantes. Los extraterrestres no eran todos de una sola opinión. Todos querían algo. Algunos parecían querer advertir a la humanidad que no llegara a un acuerdo con otros grupos de extraterrestres. Todo el mundo quería algún tipo de alianza. Pero el liderazgo de los Estados Unidos también quería algo, cosas. De hecho, el liderazgo humano parecía estar desesperado por llegar a un acuerdo, y eso se desesperó a un acuerdo del que muchos ahora se arrepienten profundamente. Esta es una de las razones del secreto continuo. El acuerdo fue tan malo que el liderazgo humano actual tiene miedo de hablar de ello, así que desde el lado de los extraterrestres y desde el lado del liderazgo humano el silencio continúa. Lo que es notable aquí es que los datos de visualización remota corroboran gran parte de lo que los expertos han estado revelando sobre las reuniones secretas entre la administración de Eisenhower y los extraterrestres que datan de 1954. La reunión inicial con representantes de la Federación Galáctica no dio lugar a acuerdos, pero sí las discusiones posteriores con la Alianza Reptiliana y de Orión. Las advertencias del primer grupo de extraterrestres de la Federación Galáctica fueron desoídas, y el presidente Eisenhower lamentó los acuerdos alcanzados con el segundo grupo, la Alianza de Draco y de Orión. Se sabe que el presidente Eisenhower estaba muy descontento con la forma en la que el grupo Majestic 12 estaba gestionando el problema extraterrestre. Si bien el presidente Truman había creado el Majestic 12 en septiembre de 1947, Eisenhower le dio mucho más poder siguiendo las recomendaciones de asesores de seguridad nacional como Nelson Rockefeller. Eisenhower expresó su decepción en privado a los asistentes militares de confianza e incluso amenazó con invadir las instalaciones S4 del Área 51 donde el personal del Majestic 12 almacenaba y estudiaba las tecnologías extraterrestres. Las tecnologías extraterrestres avanzadas estaban realizando ingeniería inversa con un éxito limitado, como confirmó Bob Lazar en 1989. Mientras tanto, cada vez más personas eran secuestradas por extraterrestres y sometidas a experimentos genéticos. La comprensión de Eisenhower de que el acuerdo con los extraterrestres era malo llevó a su famoso discurso de despedida sobre los peligros del complejo industrial militar y a advertir al presidente Kennedy sobre el grupo Majestic 12. Una pequeña pausa para explicar qué es el Majestic 12. Es el nombre en clave de un presunto comité secreto de militares, funcionarios gubernamentales así como de científicos y médicos. Fue formado en 1947 mediante una orden ejecutiva del propio presidente Harry Truman, con el fin de facilitar la recuperación e investigación de naves extraterrestres estrelladas en la Tierra. Sí, el mismo año de Roswell. Entre sus participantes quiero destacar a James Forrestal. Hablé de él en el podcast de Intraterrestres, cuando lo suicidaron, entre comillas, después de hablar abiertamente sobre ovnis, Agartha, etc. Tras su muerte, fue sustituido por el general Walter Bedell Smith. Bien, continuemos. Sin embargo, los acuerdos persisten hasta el día de hoy, como lo demuestran Dan Sherman, un antiguo estadounidense experto en comunicaciones electrónicas de la Fuerza Aérea, de 1982 hasta 1994, que en 1998 reveló en su libro A Bob Black, Project Preserve Destiny, que la NSA lo había entrenado para comunicarse con extraterrestres grises, entre comillas, que informaron sobre los secuestros que se estaban realizando. Cuando Sherman se dio cuenta de que había un acuerdo secreto entre los extraterrestres y el gobierno de los Estados Unidos que permitía secuestros, decidió renunciar y dejó a la Fuerza Aérea con disgusto. Los acuerdos van mucho más allá de permitir que los seres humanos sean secuestrados para experimentos genéticos. Según múltiples informes internos, los acuerdos también extienden a los soldados que se envían a misiones para luchar contra los extraterrestres reptilianos, con pocas posibilidades de éxito, y millones desaparecen anualmente en una trata de esclavos que involucran a individuos que son enviados a bases subterráneas profundas remotas, de sus siglas en inglés DUMB, Deep Underground Military Base,
o enviados a ubicaciones fuera del planeta, a la Luna o a Marte, sin perspectivas de retorno. Todo esto hace que sea más fácil apreciar al Doctor la conclusión de Brown de que los líderes políticos humanos tienen miedo a revelar los diferentes acuerdos alcanzados con los extraterrestres. La reacción pública al saber la verdad sería un disgusto total y una demanda inmediata de poner fin a dichos acuerdos. La respuesta pública anticipada es muy alta entre los factores que perpetúan el sistema de secreto que aún permanece en vigor décadas después de que se alcanzaron por primera vez los acuerdos iniciales y se renovaron periódicamente en total secreto, sin que el público aprenda nada sobre los acuerdos y sus disposiciones ocultas. Las sesiones de visualización remota de Brown sobre las reuniones presidenciales con extraterrestres, entre comillas, proporcionan una valiosa fuente corroboradora de evidencias de que tales reuniones de hecho ocurrieron y han dado lugar a acuerdos con grupos extraterrestres manipuladores que continúan plagando la evolución y el desarrollo de la humanidad. Mientras tanto, el grupo extraterrestre de la Federación Galáctica, que fue rechazado por funcionarios estadounidenses de la década de 1950, ha estado esperando en silencio el día en que los acuerdos opresivos anteriores se expongan públicamente y sean reemplazados por aquellos más equitativos. A medida que la humanidad experimenta su gran despertar y se entera de las muchas actividades oscuras del Estado Profundo y sus aliados, será importante incluir la divulgación completa de estos acuerdos secretos. Lo más importante es que necesitamos hacernos amigos de la Federación Galáctica de Mundos, cuyos representantes nos advirtieron primero de los peligros de los acuerdos con la Alianza Extraterrestre de Orión y Draco, y han desempeñado un importante papel entre bastidores para ayudar al gran despertar de la humanidad contra el restablecimiento global. La primera fuente pública que alegó una reunión con extraterrestres fue Gerald Light, quien en una carta fechada el 16 de abril de 1954 a Maiden Lane, el entonces director de Borderland Science Research Associates, afirmó que era parte de una delegación de líderes comunitarios a una supuesta reunión con extraterrestres en la base de la Fuerza Aérea Edwards. En un artículo posterior, Maiden Lane escribió a Light como escritor y conferencista talentoso y altamente educado, entre comillas, que era hábil tanto en la clarividencia como en lo oculto. Light era un conocido líder de la comunicación metafísica en el área del sur de California. El supuesto propósito de él y otros en la delegación era probar la reacción del público a la presencia de extraterrestres. Light describió las circunstancias en la reunión de la siguiente manera: mis queridos amigos, acabo de regresar de Muroc, que es la base de la Fuerza Aérea de Edwards. El informe es cierto, devastadoramente cierto. Hice el viaje en compañía de Franklin Hallen de los periódicos de Hearst y Edwin Norris de Brooklyn Institute, antiguo asesor financiero de Truman, y el obispo McClinter de Los Ángeles. Cuando se nos permitió ingresar a la sección restringida, después de unas 6 horas en las que nos revisaron todos los elementos, eventos, incidentes y aspectos posibles de nuestra vida personal y pública, tuve la clara sensación de que el mundo había llegado a su fin, con un realismo fantástico. Porque nunca he visto tantos seres humanos en un estado de completo colapso y confusión, cuando se dieron cuenta de que su propio mundo había terminado de manera tan definitiva que no puede ser descrito. La realidad de las aeroformas del otro avión, entre comillas, está ahora y para siempre fuera del ámbito de la especulación y se ha convertido en una parte bastante dolorosa de la conciencia de todos los grupos científicos y políticos responsables. Durante mi visita de 2 días vi 5 tipos separados y distintos de aviones que estaban siendo estudiados y manejados por nuestros oficiales de las fuerzas aéreas, con la ayuda y el permiso de los etherianos. No tengo palabras para expresar mis reacciones. Finalmente ha sucedido. Ahora es cuestión de historia. El presidente Eisenhower, como ya sabrá, fue llevado a Muroc una noche durante su visita reciente a Palm Springs, y estoy convencido de que ignorará el terrible conflicto entre las diversas autoridades, entre comillas, e irá directamente a la gente a través de la radio y de la televisión, si el estancamiento continúa por mucho más tiempo. Por lo que pude deducir, se está preparando un comunicado oficial al país para ser entregado a mediados de mayo. Por supuesto, no se hizo tal anuncio formal, y la supuesta reunión de Light ha sido el secreto mejor guardado del siglo XX, o la fabricación de un anciano místico conocido por sus experiencias fuera del cuerpo. Los eventos que Light describe en su reunión en términos del pánico y la confusión de muchos de los presentes, el impacto emocional del supuesto aterrizaje y la tremenda diferencia de opinión sobre el qué hacer en términos de decirle al público y responder a los visitantes extraterrestres, con descripciones plausibles de lo que pudo haber ocurrido. De hecho, el impacto psicológico y emocional que Light describe para los principales líderes de seguridad nacional en una reunión es consistente con lo que podría esperarse de un evento que cambia la vida. Otra forma de determinar la afirmación de Light es investigar las figuras que nombró junto con él mismo como parte de la delegación de la comunidad y si podrían haber sido candidatos plausibles para tal reunión. El Dr. Edwin Norris,
1883-1974. Fue el primer presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente, y fue el principal asesor económico del presidente Truman. Nour se retiró oficialmente a la vida privada en 1953 y sin duda había sido una buena elección para alguien que pudiera brindar asesoramiento económico confidencial a la administración de Eisenhower. Si el Dr. Nour estuvo presente en tal reunión, lo hizo para brindar su experiencia sobre el posible impacto económico del primer contacto con los extraterrestres. Otro de los personajes mencionados por Light fue el obispo McIntyre. El cardenal James Francis McIntyre fue obispo y líder de la Iglesia Católica en Los Ángeles, 1948-1970, y habría sido un indicador importante de la posible reacción de los líderes religiosos en general y en particular de la institución religiosa más influyente y poderosa del mundo, la Iglesia Católica Romana. En particular, el cardenal habría sido una buena elección como representante del Vaticano, ya que fue nombrado primer cardenal de los Estados Unidos Occidentales por el Papa Pío XII en 1952. Toda la correspondencia del cardenal estaba cerrada a los investigadores, por lo que es imposible confirmar qué impacto tuvo en la visita a Muroc y qué comunicó a otros líderes de la Iglesia y al Vaticano. El cardenal tenía suficiente rango y autoridad para representar a la Iglesia Católica y a la comunidad religiosa en una delegación de líderes comunitarios. El cuarto miembro de la delegación de líderes comunitarios fue Franklin Winthrop Allen, ex reportero del Hearst Newspaper Group. Allen tenía 80 años en ese momento. Era autor de un libro que instruía a los reporteros sobre cómo lidiar con las audiencias del Comité del Congreso. Habría sido una buena elección para un miembro de la prensa que pudiera mantener la confidencialidad. Los cuatro representaban a los principales líderes de las comunidades religiosa, espiritual, económica y periodística, y eran muy avanzados en edad y en estatus. Sin duda, habrían sido opciones plausibles para la delegación de la comunidad que podría brindar asesoramiento confidencial sobre una posible respuesta pública a un evento de primer contacto que involucra razas extraterrestres. Tal selección habría constituido un grupo de hombres sabios que habría sido completamente acorde con la naturaleza conservadora de la sociedad estadounidense de 1954. Light bien puede idear tal lista en un relato inventado o una experiencia fuera del cuerpo como implica Moore en sus análisis. No hay nada en la selección de Light que elimine la posibilidad de que fueran miembros plausibles de tal delegación. A primera vista entonces, la selección de tal grupo de hombres sabios, entre comillas, da cierta credibilidad a la afirmación de Light. Se puede concluir entonces que los siguientes elementos constituyen evidencia circunstancial de que ocurrió un encuentro con extraterrestres. El primero es la noche perdida de Eisenhower. La segunda es la débil historia de tapadera utilizada para la ausencia de Eisenhower. El tercero es la descripción de Light de los eventos reales en una reunión en términos del impacto psicológico y emocional de la reunión descrita que es consistente con lo que podría anticiparse. La última es la declaración de Light de la composición de los líderes comunitarios o hombres sabios, entre comillas, de la reunión. Estos cuatro elementos colectivamente proporcionan evidencia circunstancial de que ocurrió una reunión con extraterrestres y que Eisenhower estuvo presente. Testimonios que respaldan dicho encuentro. Hay una serie de otras fuentes que alegan una reunión extraterrestre en la base de la Fuerza Aérea de Edwards que corresponde a un evento formal de primer contacto. Estas fuentes se basan en testimonios de informantes que fueron testigos de documentos o se enteraron a través de sus contactos internos, entre comillas, de dicha reunión. Estos testimonios describen lo que parecen ser dos conjuntos separados de reuniones que involucran a diferentes grupos extraterrestres que se reunieron con el presidente Eisenhower o con funcionarios de la administración de Eisenhower durante un corto periodo de tiempo. La primera de estas reuniones del evento real del primer contacto no condujo a ningún acuerdo y los extraterrestres fueron efectivamente rechazados. La segunda de estas reuniones condujo a un acuerdo, y esto aparentemente se convirtió en la base de interacciones secretas posteriores con razas extraterrestres involucradas en el tratado, entre comillas, que se firmó. Existe cierta discrepancia en la secuencia de las reuniones y dónde se llevaron a cabo, pero todos están de acuerdo en que si ocurrió una reunión de primer contacto, entre comillas, que involucró al presidente Eisenhower, y que una de estas reuniones ocurrió con su visita de febrero de 1954 a la base de la Fuerza Aérea de Edwards. La primera versión de la reunión de Eisenhower es descrita por uno de los denunciantes más controvertidos, entre comillas, que jamás haya aparecido en la área pública para describir una presencia extraterrestre. William Cooper sirvió en el equipo de información de inteligencia naval para el comandante de la Flota del Pacífico entre el 1970 y 1973 y tuvo accesos a documentos clasificados que tuvo que revisar para cumplir con sus deberes de información. Describe los antecedentes y la naturaleza del primer contacto con extraterrestres de la siguiente manera.
En 1953, los astrónomos descubrieron grandes objetos en el espacio que se movían hacia la Tierra. Primero se creyó que eran asteroides. La evidencia posterior demostró que los objetos solo podían ser naves espaciales. El proyecto Sigma interceptó comunicaciones de radio alienígenas. Cuando los objetos llegaron a la Tierra, tomaron una órbita muy alta alrededor del Ecuador. Había varios barcos enormes y se desconocía su intención real. El proyecto Sigma y un nuevo proyecto, Platón, a través de comunicaciones por radio utilizando el lenguaje binario de la computadora, pudo organizar un aterrizaje que resultó en contacto cara a cara con seres extraterrestres de otro planeta. El proyecto Platón se encargó de establecer relaciones diplomáticas con esta raza extraterrestre. Mientras tanto, una raza de extraterrestres de aspecto humano se puso en contacto con el gobierno de los Estados Unidos. Este grupo alienígena nos advirtió contra los alienígenas que estaban orbitando el Ecuador y se ofreció a ayudarnos con nuestro desarrollo espiritual. Exigieron que desmantelamos y destruyéramos nuestras armas nucleares como condición principal. Se negaron a intercambiar tecnología alegando que éramos espiritualmente incapaces de manejar la tecnología que poseíamos en este momento. Creían que usaríamos cualquier nueva tecnología para destruirnos unos a los otros. La verdad que mal encaminados no van. Esta raza declaró que estábamos en un camino de autodestrucción y debemos de dejar de matarnos. Debemos de dejar de contaminar la Tierra, dejar de violar los recursos naturales de la Tierra y aprender a vivir en armonía. Estos términos fueron recibidos con extrema sospecha, especialmente en la condición principal del desarme nuclear. Se creía que cumplir con esa condición nos dejaría indefensos ante una evidente amenaza alienígena. Tampoco teníamos nada en la historia para ayudar con la decisión. No se consideró que el desarme nuclear estuviera dentro de los mejores intereses de los Estados Unidos. Las propuestas fueron rechazadas. El punto significativo de la versión de Cooper es que la raza extraterrestre humanoide no estaba dispuesta a participar en intercambios de tecnología que pudieran ayudar al desarrollo de armas, y en cambio se centró en el desarrollo espiritual. Significativamente las propuestas de estos extraterrestres fueron rechazadas. La confirmación de la reunión del primer contacto involucró a extraterrestres que fueron efectivamente rechazados, por tomar lo que podría considerarse una posición de principio sobre la asistencia tecnológica y armas nucleares provenientes del hijo de un ex comandante de la Marina, que afirmó que su padre había estado presente en el evento del primer contacto, el 20-21 de febrero de 1954. Según Charles Suggs, un sargento retirado del Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos, su padre, Charles L. Suggs, 1909-1987, fue un excomandante de la Marina de los Estados Unidos, que asistió a la reunión en la base de la Fuerza Aérea de Edwards con Eisenhower. El sargento Suggs contó las evidencias de su padre en la reunión en una entrevista de 1991 con un destacado investigador de ovnis. El padre de Charlie, el comandante de la Armada Charles Suggs, acompañó al presidente Haig junto con otros el 20 de febrero. Se encontraron y hablaron con dos nórdicos de cabello blanco que tenían ojos azul pálido y labios incoloros. El portavoz se paró a varios pies de distancia de Haig y no permitió que se acercaran más. Un segundo nórdico estaba parado en la rampa extendida de un platillo biconvexo que estaba parado en un tren de aterrizaje trípode en la pista de aterrizaje. Según Charlie, había un B-58 Hustlers en el campo, a pesar de que el primero no voló oficialmente hasta 1956. Estos visitantes dijeron que venían de otro sistema solar. Hicieron preguntas detalladas sobre nuestras pruebas nucleares. Otro denunciante que confirma que el primer contacto involucró a una raza extraterrestre que fue rechazada por su posición de principios sobre la transferencia de tecnología es el hijo del famoso creador del Learjet, John Lear. John Lear es un ex capitán del Lockheed, que voló más de 150 aviones de prueba y ostentó 18 récords mundiales de velocidad, y durante finales de los años 60 y 70 y principios de los 80 fue piloto contratado por la CIA. Lear desarrolló una estrecha relación con el director de la CIA, William Colby, quien estuvo a cargo de las operaciones encubiertas en Vietnam antes de convertirse en director central de inteligencia. Según Lear, de hecho, hubo una advertencia de otra carrera antes de que finalmente se firmara un acuerdo, y afirmó que visitaron Muroc, Edwards, y ocurrió lo siguiente. En 1954 el presidente Eisenhower se reunió con un representante de otra especie alienígena en el centro de pruebas de Muroc, que ahora se llama Base de la Fuerza Aérea de Edwards. Este extraterrestre sugirió que podría ayudarnos a deshacernos de los grises, pero Eisenhower rechazó su oferta porque no ofrecían tecnología. La idea de Cooper y Lear de que más de una raza extraterrestre interactúe con la administración de Eisenhower está respaldada por otros denunciantes, como el ex sargento mayor Robert Dean, a quien, al igual que Cooper,
tuvo acceso a documentos de alto secreto mientras trabajaba en la División de Inteligencia para el Comandante Supremo de un importante comando militar de Estados Unidos. En los 27 años de distinguida carrera militar de Dean, sirvió en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas de Europa, donde fue testigo de estos documentos mientras servía bajo el mando del Comandante Supremo Aliado de Europa. Dean afirmó: en este momento solo había 4 grupos de individuos que conocían con certeza, y los grises eran uno de esos grupos. Había un grupo que se veía exactamente como nosotros. Había un grupo humano que se parecía tanto a nosotros que eso es lo que realmente enloqueció a los almirantes y a los generales, porque determinaron que esa gente ya los habían visto repetidas veces, habían habido abducciones, habían habido contactos. Otros 2 grupos, habían un grupo muy grande que tendrían 6 u 8 o tal vez 9 pulgadas, unos 2 metros 74 centímetros. Eran humanoides, pero eran muy pálidos, muy blancos, no tenían nada de pelo en el cuerpo. Luego había otro grupo que tenía una especie de cualidad reptiliana. Ya nos habíamos encontrado con ellos. Militares y policías de todo el mundo han reportado encuentros con estos seres. Tenían pupilas verticales en los ojos y su piel parecía tener una textura muy parecida a la que se encuentra en el estómago de los lagartos. Así que estos eran los 4 grupos que conocían en 1964. Existe cierta discrepancia de los testimonios sobre en qué base de las fuerzas aéreas los extraterrestres despreciados se reunieron con el presidente Eisenhower o los funcionarios de la administración de Eisenhower. Cooper afirma que esto ocurrió en la base de las fuerzas aéreas de Homestead, en Florida, y no en Edwards. Por otro lado, Lears y Suggs sugieren que ocurrió en Edwards. En su carta, Gerald Light señaló un intenso desacuerdo entre los funcionarios de Eisenhower al responder a los extraterrestres en la reunión de la base aérea de Edwards. Como era de esperar, un desacuerdo tan intenso podría haber ocurrido si los funcionarios de seguridad nacional estuvieran respondiendo a la solicitud extraterrestre de abandonar la búsqueda de tecnología de armas. Dada la intensidad de la Guerra Fría, es posible que los funcionarios de seguridad nacional presentes hayan decidido que era más prudente buscar mejores términos antes que aceptar la solicitud de los extraterrestres. El testimonio de Light implica que la reunión en Edwards no resultó en un acuerdo, sino que resultó en un intenso desacuerdo entre los funcionarios de Eisenhower. En consecuencia, decir que la versión de Lear y Suggs es más precisa, y que la reunión del primer contacto ocurrió en la base de las fuerzas aéreas de Edwards el 20 y el 21 de febrero de 1954. De acuerdo con los testimonios examinados hasta ahora, la reunión del 20 y 21 de febrero del 54 no tuvo éxito y los extraterrestres fueron rechazados debido a sus negativas a participar en intercambios tecnológicos y su insistencia en el desarme nuclear por parte de Estados Unidos y presumiblemente otras grandes potencias mundiales. Cooper describe las circunstancias de un acuerdo posterior al que se llegó tras el fracaso de la primera reunión. Si bien Cooper tiene una versión diferente de fechas y horas para las reuniones del 54, está de acuerdo en el que hubo 2 conjuntos de reuniones que involucran a diferentes extraterrestres reuniéndose con el presidente Eisenhower o funcionarios de la administración de Eisenhower. Más tarde, en 1954, una raza de extraterrestres grises de nariz grande que había estado orbitando la Tierra aterrizó en la base de las fuerzas aéreas de Holloman. Se llegó a un acuerdo básico. Esta raza se identificó como originaria de un planeta alrededor de una estrella roja en la constelación de Orión, a la que llamamos Betelgeuse. Afirmaron que su planeta se estaba muriendo y que en algún momento futuro desconocido ya no podrían vivir allí. Según los informes, la reunión en la base de las fuerzas aéreas de Holloman, en Nuevo México, ha sido el lugar de reuniones extraterrestres posteriores con los mismos a quienes se les mostrará que firmaron el Tratado de 1954. Entre 1972 y 1973, por ejemplo, a los productores Robert Eminger y Alan Sandler supuestamente se les ofreció y presenciaron imágenes reales de las fuerzas aéreas de una reunión que involucró a extraterrestres grises que ocurrió en la base de las fuerzas aéreas de Holloman en 1971. Cooper explicó los términos del Tratado del 54 alcanzado con los extraterrestres grises de la siguiente manera. El tratado establecía que los extraterrestres no interferirían en nuestros asuntos y nosotros no interferiríamos en los suyos. Mantendremos su presencia en la Tierra en secreto. Nos proporcionarán tecnología avanzada y nos ayudarían en nuestro desarrollo tecnológico. No habría ningún tratado con ninguna otra nación de la Tierra. Podrían secuestrar humanos de forma limitada y periódica con el fin de realizar exámenes médicos y monitorear nuestro desarrollo, con la estipulación de que los humanos no serían dañados, serían devueltos a sus puntos de abducción, no recordarían el evento, y que la nación alienígena proporcionaría al programa Majestic 12 una lista de todos los contactos humanos abducidos de forma regular. Otra fuente de la información sobre la firma del tratado es Phil Schneider,
un ex ingeniero geológico que fue empleado por corporaciones contratadas para construir bases subterráneas y trabajó extensamente en proyectos negros que involucran extraterrestres. Reveló su propio conocimiento del tratado en lo siguiente. En 1954, bajo la administración de Eisenhower, el gobierno federal decidió eludir la Constitución de los Estados Unidos y formar un tratado con entidades extraterrestres. Se llamó el Tratado de Grenada, de 1954, que básicamente hizo el acuerdo que los extraterrestres involucrados podían tomar algunas vacas y probar sus técnicas de implantación en algunos seres humanos, pero que tendrían que dar detalles sobre la persona involucrada. El conocimiento de Snyder del tratado habría venido de su familiaridad con una variedad de proyectos negros compartimentados y la interacción con otro personal que trabajaba con extraterrestres. Otra fuente de denuncias de un acuerdo que se estaba firmando es el del Dr. Michael Wolff, quien afirma haber servido en varios comités de formulación de políticas responsables de asuntos extraterrestres durante 25 años. Afirma que la administración de Eisenhower firmó el tratado con una raza extraterrestre y que este tratado nunca fue ratificado como requiere la Constitución. Significativamente, varios denunciantes argumentan que el tratado que firmó implicó alguna compulsión por parte de los extraterrestres. Don Phillips es un ex militar de las Fuerzas Aéreas y empleado en proyectos de aviación clandestinos que testificó haber visto documentos que describen la reunión entre el presidente Eisenhower y los extraterrestres, y los antecedentes de un acuerdo posterior. Tenemos registros de 1954 que fueron reuniones entre nuestros propios líderes de este país y extraterrestres aquí en California. Y, según tengo entendido por documentación escrita, nos preguntaron si les permitirían estar aquí e investigar. He leído que nuestra respuesta fue buena. ¿Cómo podemos detenerlos? ¿Son tan avanzados? Y diré por esta cámara y este sonido que fue el presidente Eisenhower quien tuvo esta reunión. El coronel Philip Corso, un oficial altamente condecorado que sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional de Eisenhower, aludió a un tratado firmado por la administración de Eisenhower con extraterrestres en sus memorias. Él escribió: «Habíamos negociado una especie de rendición con ellos, los extraterrestres, mientras no pudiéramos luchar contra ellos. Ellos dictaron los términos porque sabían que lo que más temíamos era la divulgación». La afirmación de Corso de una rendición negociada entre comillas sugiere que se llegó a algún tipo de acuerdo o tratado entre comillas con el que no se estaba contento. ¿Pero qué sabemos de los extraterrestres grises que firmaron el tratado? Según Cooper, estos grises que firmaron el tratado no eran dignos de confianza. En el 55 se hizo evidente que los extraterrestres habían engañado a Eisenhower y habían roto el tratado. Se sospechaba que los extraterrestres no estaban enviando una lista completa de contactos humanos y abducidos al programa Majestic 12, y se sospechaba que no todos los abducidos habían sido devueltos. De manera similar, Lear argumentó que los extraterrestres grises rompieron rápidamente el tratado y no se podía confiar en ellos. Se llegó a un acuerdo de que, a cambio de tecnología avanzada de los extraterrestres, les permitiríamos secuestrar a un número muy pequeño de personas y periódicamente se nos daría una lista de las personas secuestradas. Obtuvimos algo menos que la tecnología que esperábamos, y descubrimos que los secuestros superan en 1 millón de veces lo que habíamos acordado ingenuamente. Otros denunciantes también sugirieron que no se podía confiar en los extraterrestres que firmaron el tratado con Eisenhower. Snyder afirmó que, a pesar de las disposiciones del tratado sobre el número de humanos que habían sido secuestrados para experimentos, los extraterrestres alteraron el trato hasta que decidieron que no lo cumplirían en absoluto. El coronel Philip Corso creía de manera similar que no se podía confiar en los extraterrestres con los que la administración de Eisenhower firmó el acuerdo. Corso creía que estos forzaron una rendición negociada, entre comillas, lo que sugiere una agenda extraterrestre que era sospechosa. Si bien el general Douglas MacArthur no mencionó directamente ningún tratado gubernamental con extraterrestres, dio una famosa advertencia en octubre de 1955 sugiriendo que existía alguna presencia extraterrestre que amenazaba la soberanía humana. Ahora te enfrentas a un mundo nuevo, a un mundo de cambio. Hablamos en términos extraños, de aprovechar la energía cósmica, del conflicto final entre una raza humana unida y las fuerzas siniestras de alguna otra galaxia planetaria. Las naciones del mundo tendrán que unirse porque la próxima guerra será una guerra interplanetaria. Las naciones de la Tierra algún día deben de hacer frente común contra el ataque de personas de otros planetas. MacArthur bien pudo haber estado aludiendo a los mismos extraterrestres que Corso, Cooper y Lear creían que habían llegado a un acuerdo con la administración de Eisenhower. Significativamente, los informes de contacto con extraterrestres comenzaron a cambiar una vez que el supuesto tratado comenzó a implementarse.
Los informes amistosos de los hermanos del espacio, entre comillas, que involucraron a los contactados de la década de 1950, cambiaron cuando comenzaron a surgir informes de secuestros después del primer caso registrado en el 61 que involucra a Bernie y Betty Hill. Otro patrón aparente que ha ocurrido en la ovniología es el dominio de los hermanos del espacio en la década de 1950, que eran amables, interactúan con personas conocidas como contactados y llevan a la gente a pasear en sus naves espaciales. Este patrón cambió drásticamente con el secuestro de Betty y Bernie Hill a principios de la década de 1960. Los tipos humanos de hermanos del espacio de la década de 1950 parecieron desvanecerse y fueron reemplazados en la literatura ovni con otro tipo de alienígena. A principios de los años 60, la primera abducción de las colinas inició un nuevo patrón en el que los extraterrestres eran extraterrestres grises, malvados, entre comillas, que secuestraban a las personas en contra de su voluntad y les realizaban procedimientos médicos. Hasta donde este autor sabe, no hubo casos confirmados de abducciones clásicas, entre comillas, en la década de 1950. A diferencia de los buenos, entre comillas, hermanos del espacio de la década de 50, estos extraterrestres grises fueron descritos por todos, quienes tuvieron la mala suerte de haberse encontrado con ellos como distantes y sin emociones. Según Wolf, los extraterrestres eran grises, del cuarto planeta del sistema estelar Zeta Reticuli, mientras que Cooper afirma que eran grises, altos de Betelgeuse, de Orión. Las diferentes versiones de Wolf y Cooper probablemente reflejan una relación cercana entre los grises de Rigel y de Betelgeuse, y que más de una especie de extraterrestre pudo haber sido cubierta en el tratado. Wolf ha descrito que los grises tienen motivaciones positivas con respecto a su presencia en la Tierra, pero han sido inhibidos y atacados por elementos rebeldes en el ejército de los Estados Unidos. Del mismo modo, Robert Dean cree que los extraterrestres que entran en la Tierra son amistosos. Esto contrasta con los testimonios de Cooper, Lear, Snyder, Corso y posiblemente incluso MacArthur sobre las verdaderas motivaciones de los grises. Vale la pena repetir la afirmación de Gerald Light de un terrible conflicto entre las diversas autoridades, entre comillas, sobre si informar al público general o no. Es probable de que estas diferentes perspectivas sobre las motivaciones de los grises reflejan una incertidumbre que ha seguido dividiendo intensamente a los responsables políticos hasta el presente sobre cómo responder mejor a la presencia extraterrestre y qué decirles al público en general. La incertidumbre sobre las motivaciones y el comportamiento de los extraterrestres grises parece haber jugado un papel importante en la dirección del gobierno de no revelar la presencia extraterrestre y el tratado que Eisenhower firmó con ellos. El siguiente pasaje de un supuesto documento oficial filtrado a los investigadores de OVNIs describe la política de secreto oficial adoptada en abril de 1954, 2 meses después de que Eisenhower tuviera el primer contacto, entre comillas, con extraterrestres, que fueron rechazados por su administración. Cualquier encuentro con entidades que se sabe que son de origen extraterrestre debe considerarse un asunto de seguridad nacional y por lo tanto debe clasificarse como top secret. Bajo ninguna circunstancia el público en general o la prensa pública deben enterarse de la existencia de estas entidades. La política oficial del gobierno es que tales criaturas no existen y que ninguna agenda del gobierno federal se dedica ahora a ningún estudio de extraterrestres o sus artefactos. Cualquier desviación de esta política establecida está absolutamente prohibida. Las sanciones por revelar información clasificada sobre extraterrestres son bastante severas. En diciembre de 1953, el Estado Mayor Conjunto emitió la publicación 146 del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que convertía la divulgación no autorizada de información sobre ovnis en un delito bajo la ley del espionaje, punible hasta con 10 años de prisión y una multa de $10.000. Según Robert, una lástima que impide que la mayoría de los exmilitares se presenten para revelar información. Las estrategias para tratar con estos exmilitares, empleados corporativos o testigos lo suficientemente valientes o tontos como para revelar información clasificada es intimidar, silenciar, eliminar o desacreditar a estas personas. Esta política implica estrategias tales como la eliminación de todos los testigos públicos, de exmilitares o empleados corporativos, obligando a las personas a retractarse, distorsionando deliberadamente las declaraciones de las personas o desacreditando a las personas. Bob Lazar, por ejemplo, afirmó ser un exfísico empleado en una nave extraterrestre de ingeniería inversa. Describió la desaparición de todos sus registros universitarios y públicos, indicando cómo las agencias de inteligencia militar desacreditan activamente a sus denunciantes. En los casos de los testigos citados hasta ahora, Cooper, Snyder, Lear, Wolf, todos han sido sometidos a algunas o todas estas estrategias.
lo que dificulta llegar a conclusiones firmes sobre sus testimonios. Dado que la creación de controversia, incertidumbre y confusión es el modus operandi de las agencias de inteligencia militar para mantener en secreto la presencia extraterrestre, entonces los testimonios de los exfuncionarios, empleados, testigos, deben de ser considerados según sus méritos. Si bien las cuestiones de credibilidad, credenciales y desinformación son importantes en el estudio de la presencia extraterrestre, aún no se ha desarrollado una metodología rigurosa para tratar los esfuerzos de las agencias de inteligencia militar para desacreditar, intimidar o crear controversia en torno a los testigos particulares. Por ejemplo, numerosos esfuerzos para desacreditar a Cooper, en particular al referirse a inconsistencias en sus declaraciones, retracciones, comportamiento atroz y posiciones declaradas, pueden deberse en parte o en su totalidad a la política de los oficiales de inteligencia militar para desacreditar o intimidar a Cooper de filtrado de información clasificada que muy bien pudo haber presenciado en sus capacidades oficiales. Dado que el registro militar de Cooper indica que sirvió en calidad oficial en el equipo de información del comandante de la Flota del Pacífico, lo más probable es que gran parte de su testimonio sea creíble. Cualesquiera que sean las inexactitudes que existían en el término de sus recuerdos del momento de las reuniones entre la administración de Eisenhower y los extraterrestres, pueden deberse a lapsos de memoria o tal vez se introdujeron deliberadamente como un mecanismo de autoprotección. Algunos denunciantes, entre comillas, han señalado que hacer retractaciones o sembrar inexactitudes en los testimonios a veces es esencial para difundir información sin sufrir daño físico. El controvertido Cooper había sido objeto, sin duda, de los esfuerzos de inteligencia militar más largos e intensos para desacreditar o intimidar a cualquier denunciante que revelara información clasificada. La política de confidencialidad desarrollada para la presencia extraterrestre probablemente se deba a un profundo dilema político por parte de los funcionarios de la seguridad nacional responsables. Este dilema proviene de la incertidumbre sobre cuáles fueron los verdaderos beneficios del supuesto tratado del 54 y cuáles serían las consecuencias del tratado. Si bien la firma del tratado brindó a las agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos la oportunidad de estudiar tecnologías extraterrestres y observar el programa biológico extraterrestre con civiles secuestrados, parecía que el tratado no era tan beneficioso como se pensó al principio debido a los secuestros excesivos de civiles estadounidenses. El comportamiento posterior de los grises en su interacción con las agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos fue la razón más probable para posponer la decisión de publicar noticias sobre el tratado y la presencia extraterrestre al público mundial. Según el testimonio de Leitch, Eisenhower había indicado a los presentes el 20 y el 21 de febrero del 54 que se haría un anuncio poco después del evento del primer contacto. Dado que esto no ocurrió y finalmente se firmó un tratado con grupos diferentes de extraterrestres, esto sugirió que las agencias de seguridad nacional estaban profundamente divididas sobre la sabiduría de revelar esta información y alarmadas por la posible reacción pública a las actividades de los grises. En el discurso de despedida de 1961, el presidente Eisenhower posiblemente estaba aludiendo al creciente poder de las agencias de seguridad nacional, que se ocupaban de la presencia extraterrestre y estaban ganando un gran poder como resulta del dilema sobre qué hacer con la presencia extraterrestre. En los consejos del gobierno debemos protegernos contra la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por parte del complejo industrial militar. El potencial para el ascenso desastroso del poder fuera del lugar existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta y bien informada puede obligar a que la enorme maquinaria industrial y militar de defensa encaje adecuadamente con nuestros métodos y objetivos pacíficos, para que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. Si el presidente no estaba satisfecho con la no divulgación de la presencia extraterrestre, entonces su discurso indicaba que las agencias de seguridad nacional responsables dominaban la política pública y adoptaban un enfoque de línea dura, entre comillas, que era incompatible con los ideales democráticos estadounidenses. En las décadas siguientes, parece que en varias ocasiones se completó seriamente la divulgación oficial. Por ejemplo, Robert Eminger y Alan Sandler afirmó que el Pentágono se acercó a ellos en 1972 para producir un vídeo sancionado oficialmente que se usaría para la divulgación pública oficial de la presencia extraterrestre. Cuando más tarde se retiró la oferta, la razón dada fue que el momento ya no era adecuado debido al escándalo de Watergate. Si bien es indudable que los factores políticos afectarían la realización de un anuncio de divulgación formal,
es más probable que la falta de divulgación se deba a la falta de claridad sobre cuáles eran las verdaderas motivaciones de los extraterrestres y el impacto que tendría un anuncio sobre la actividad de ellos. Hacer cualquier anuncio de presencia extraterrestre naturalmente habría llevado a preguntas sobre las motivaciones y las actividades de ellos. Si los funcionarios no pudieron ponerse de acuerdo sobre las respuestas adecuadas, lo más probable es que decidieron que era mejor diferir la divulgación en lugar de amenazar la seguridad nacional haciendo anuncios inexactos. La naturaleza precisa de las abducciones extraterrestres y los programas médicos implementados por los grises ha sido ampliamente investigado y discutido por varios investigadores de ovnis. Sus conclusiones varían ampliamente, lo que sugiere que el profundo desacuerdo entre los investigadores privados de ovnis sobre las motivaciones y actividades de los grises muy probablemente refleja el de las fuentes oficiales del gobierno. Mientras continúe tal incertidumbre, parece que la divulgación puede continuar siendo diferida hasta que eventos globales clave ya no hagan viable la política de no divulgación. ¿Te ha gustado este contenido y quieres más? En la plataforma de iVoox tienes un capítulo más extenso y con más información.